¿Qué tal, amigos que nos sintonizan en nuestros diferentes canales de comunicación de la hora.gt? Es un gusto poder llevarles a ustedes más información para analizar un poco el contexto de la coyuntura nacional. En esta oportunidad vamos a continuar abordando el tema de lo que ha sucedido en las últimas semanas en el Congreso de la República. Y para ello contamos con la presencia del licenciado Francisco Quesada. Él es analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Licenciado Francisco Quesada, bienvenido a la hora. Muchas gracias y gracias por el espacio. Claro que sí. Estamos acá para hablar un poco del Congreso y la primera pregunta que yo le hago, licenciado, es la siguiente. Básicamente, ¿qué análisis hace usted de la coyuntura actual que se ha vivido en el Congreso, en donde vemos que las disputas políticas incluso han llegado a las agresiones físicas, como lo vimos hace unas semanas? ¿Qué nos puede decir en primer lugar de estas situaciones que han ocurrido en el Congreso? ¿Cómo la analiza? Pues en los congresos e inclusive a nivel mundial, a veces hay confrontaciones fuertes en el debate. Sin embargo, agresiones físicas, a pesar de que hay casos, son las menos. Pero si uno viera que en el debate parlamentario, pues hay mucha dinámica, hay conocimiento, hay defensa de ideas, hay discusiones a fondo de los temas legales, pues sería realmente una sala donde se podría aprender, pero lamentablemente no de esta legislatura, sino de muchas atrás, no puede uno aprender nada en el debate parlamentario. Solo son señalamientos personales, es todo tipo de improperios y se va dejando de un lado pues la razón del debate. Entonces, pues sí, el nivel que el Congreso está alcanzando, pues uno cree que ya llegamos a lo más bajo, pero sigue bajando. Y cuando uno realmente se enfoca en ver la producción legislativa, pues si contamos lo que han hecho esta legislatura, ha sido muy pobre. No tanto en la cantidad, porque el año pasado pues se registraron 38 decretos, pero sí el 100% de ellos de una bajísima calidad legislativa, bajísima calidad gramatical y que lejos de mejorar el sistema legal en Guatemala, lo primero que hay que tratar de hacer es revertir todo eso que ha sucedido. Entonces, en este momento, pues no hay que medir a los diputados por su producción legislativa porque vemos que cada vez que lo hacen más nos comprometen. Entonces sí, estamos en niveles muy bajos del Congreso, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. La última encuesta que hubo el año pasado respecto a la percepción ciudadana del papel del legislativo coloca al Congreso en el último lugar de las instituciones estatales, muy por debajo de las demás. Entonces, pues el desprestigio es muy bien ganado, digamos. Bien, centrándonos en lo que ha sucedido en la última semana y media, en las últimas 2 semanas, usted seguramente lo vio y le pregunto su análisis. Por un lado, el presidente del legislativo sale diciendo que hay un intento de asalto, de tomar por asalto la junta directiva, pero por otro lado, los diputados de oposición que logran pues una cantidad significativa de votos para cambiar la agenda del día, dicen que son movimientos normales de los parlamentos. ¿Cómo mira usted esa parte, licenciado? Pues lamentablemente las adhesiones que hay entre los distintos grupos del Congreso responden a coyunturas muy específicas. Solo el año pasado, pues, estuvieron unidos los diputados casi graníticamente y era porque estaban en las puertas de aprobar un presupuesto y en el reparto de recursos. Entonces, ese fue el pegamento que los unió. Pero el temor era que este año, cuando ya no había discusión del presupuesto, pues iba su camino cada uno de ellos. Entonces, lo que estaba muy bien integrado el año pasado, hubo una serie de leyes en noviembre en la oscuridad, en la madrugada, que por cierto el 100% deplorable. Este año pues ya se ve que ya no tienen ese adhesivo, ese interés, entonces van tomando su camino. Lo que no es, como sucede en parlamentos, digamos, del primer mundo, las alianzas son entre quienes comparten el mismo espectro ideológico. Aquí no, aquí son coyunturas únicamente para el ejercicio del poder, para obtener
granjerías para obtener cuotas, en fin, no es un tema que obedezca a líneas similares de pensamiento, sino que son alianzas de coyuntura de muy corto plazo y son, digamos, uniones para gestionar una presión definida, digamos. Sí, digamos, esto que usted menciona, estas negociaciones, pues, hasta en determinado punto, pues, oscuras, podría ser lo que explique esta relativa volatilidad del Congreso. Y a lo que quiero llegar es de que hace menos de un año, pues el presidente actual fue electo por casi la mayoría de los diputados. Cuando empezó la legislatura, nos recordamos también de que estaban más o menos cohesionados, lograron aprobar varias leyes, pero resulta de que ahora llegamos a esto, en donde prácticamente se ha vivido una revolución en el Congreso, en donde pareciera que ya no quieren a la actual Junta Directiva encabezada por Nery Ramos. ¿Cómo se puede explicar eso, licenciado? Sí, lo que los adhirió el año pasado, que no fue el beneficio de todos los guatemaltecos, sino los intereses particulares de cada uno de los diputados, de los que se incluye el oficialismo, ¿verdad? Ahí sí que hubo un reparto donde todos estuvieron conformes y aprobaron leyes en paquete, que yo dudo que algunos diputados las hayan siquiera leído, porque si las hubieran leído, pues las hubieran sacado inmediatamente de agenda. Entonces, el año pasado yo veo que no hubo ningún avance. Como digo, numéricamente hubo decretos aprobados, pero lo preferible hubiera sido que nunca los hubieran aprobado. Y prueba de ello es que cada uno de ellos que ha sido impugnado ante la Corte de Constitucionalidad están suspendidos. Y como digo ahora, pues hay otra coyuntura. Probablemente en intereses para ejercer una cuota de poder o solicitarla. Pero al final los estímulos que hay no son, como digo, precisamente el buen ejercicio parlamentario, sino que siempre son o asoman ser espurios. Bien, hablando un poco acerca del polémico incremento salarial que se recetaron, como usted bien lo dijo, en la madrugada de noviembre del año pasado, uno de los días de noviembre del año pasado. ¿Cómo mira usted eso? ¿Cree de que vayan a dar marcha atrás a esto? ¿Cree que puedan ellos mismos revertir este incremento salarial? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que si la presión del ciudadano no es suficiente, ellos cada mes que pasa van recibiendo más del doble de su salario. Y este tema involucra a la mayoría de diputados, porque recordemos que los que ahora están pidiendo esa reducción son los que el año pasado en la iniciativa 6445 que traía reformas a la ley del organismo legislativo, habían muchos de los diputados, en cuenta los del partido oficial en artículo de cancelación, que apoyaron ese aumento. Y después cuando el aumento pues se hizo una realidad a través del acuerdo legislativo 31-2004, no hubo oposición al tema. Y este aumento pues no solo es brusco, sino no solo alcanza niveles sobredimensionados, sino inclusive el aumento va más allá de lo que discutieron en el acuerdo legislativo 31-2024, porque lo que habían pactado en aquel entonces es tener remuneraciones de acuerdo a lo que tenían los magistrados de las salas de apelaciones. Sin embargo, cuando esto lo hace eficaz la Junta Directiva del Congreso, el aumento va mucho más allá de ese tema. Entonces, ahí hubo pues un ardid que obviamente empieza desde el momento, la hora y las circunstancias en que se aprueba, sino que se extralimita de lo que aprobaron en aquel entonces, que fue el presupuesto para este aumento, y entonces hoy tenemos la cantidad que tienen ahora asignada supera por mucho a los magistrados de las salas de apelaciones. Y digamos, licenciado, ¿cómo analiza usted declaraciones como la del diputado Alan Rodríguez, en las que dice es mejor que tengan un buen sueldo a no caer, digamos, en actos de corrupción? ¿Cómo recibe usted esas declaraciones? Sí, es una frase triste, trillada, porque la he escuchado desde hace décadas, de que alguien con un buen salario ya no es corrupto. No, la corrupción viene de un daño moral, ¿verdad? No viene de una remuneración. Entonces, de ninguna manera
va a ver usted que le suban lo que le suba, la moralidad va a subir. Ese es un hábito que se tiene, es una rectitud de conciencia que va desligado totalmente de los ingresos monetarios, ¿no? Bien, ya casi para ir finalizando, licenciado, me gustaría tocar un tema muy importante también, y es que hay quienes dicen que pues estos movimientos que han ocurrido en el Congreso en los últimos días tienen un objetivo primordial y es conseguir los votos necesarios para pues desaforar al presidente de la República, Bernardo Arévalo, en un eventual proceso judicial que le inicie el Ministerio Público. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cree que hay posibilidades de eso? ¿Cree que eso está sobre la mesa o es algo que se puede descartar? Yo creería que muchos lo han pensado, definitivamente, porque la cantidad de votos que tienen reunidas tienen las 2/3 partes que permitiría promover el levantamiento de un antejuicio. Que si se vayan a atrever, no lo sé, pero recordémonos que cuando tienen esas mayorías, es un ejercicio que no llegan a hacerlo, pero sí en el camino pueden chantajear muy bien. Ya tenemos 3 ejemplos, cómo chantajearon al expresidente Jimmy Morales, cómo chantajearon al exvicepresidente Castillo del anterior gobierno, y pueden empezar en esa misma línea a decir, tenemos el antejuicio listo, y si el antejuicio pues no hay una buena conducta y una buena respuesta, pues vamos a activarlo. Entonces, creo que están utilizando, no con el hecho de destituir al presidente, puedo estar muy equivocado, pero sí seguramente para tener un elemento permanente de chantaje. Perfecto. Bueno, ya por último, me gustaría que me diera su comentario final de qué ve usted en el Congreso de la República en el corto y mediano plazo, de repente hasta en el cortísimo plazo, le diría yo. En el Congreso yo creo que solo se puede hablar de corto plazo, ¿verdad? Porque, como dicen en política y la de este tipo, largo plazo es una semana, ¿verdad? Estas coyunturas no se sostienen si no tienen intereses muy puntuales de mucha coyuntura. Entonces, pues esta unión que tienen ahora es bastante seria, bastante fuerte. Puede apuntar a eventos, por ejemplo, en la elección de funcionarios del más alto rango. Sin embargo, por el tiempo que hace falta, estaremos por ver si van a aguantar con esta alianza, ¿verdad? Pero sí vienen temas de coyuntura muy, muy importantes, fundamentalmente el próximo año. Pero bueno, vamos a ir viendo que, como digo, en el Congreso de la República, a largo plazo es una semana, ¿verdad? Claro, y si es largo plazo, una semana, pues, ¿qué podemos decir de 8 o 10 meses? Perfecto. Licenciado, le agradecemos mucho, la verdad, por habernos atendido en esta llamada. Nos ilustra bastante de cómo se encuentra la coyuntura actual en el Congreso. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Va a ser un gusto y gracias por el espacio. Muchas gracias, licenciado. Y también a ustedes, amigos de la hora, gracias por estar en sintonía de nuestros diferentes canales de comunicación. Será en una próxima oportunidad.